Mis padres vaciaron mi fondo de $100.000 para la boda para la casa de ensueño de mi hermana, y luego me dijeron que estuviera orgullosa. 4 días después, su cuenta bancaria fue congelada y mi papá me llamó, gritando. Mi nombre es Marisol, y a mis 28 años, pensaba que tenía mi futuro perfectamente planeado. Como analista financiera, me enorgullecía de ahorrar para mi boda de ensueño con Rafael, mi pareja desde hace 6 años. El fondo de $100.000, en parte heredado de mi abuela y en parte de mis propios ahorros, representaba todo lo que esperábamos. Pero una cena de domingo lo cambió todo, cuando descubrí que mis padres habían vaciado esa cuenta para comprarle a mi hermana menor, Valeria, la casa de sus sueños. Lo que sucedió después destrozó a nuestra familia para siempre. Si alguna vez te has sentido traicionado por quienes más deberían protegerte, dale me gusta y suscríbete, y déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo. Todavía no puedo creer lo rápido que mis planes perfectos se convirtieron en una pesadilla legal. Crecí en una modesta casa de ladrillos, en un barrio de clase media a las afueras de Boston. Nuestro hogar era cómodo, no lujoso, con fotos familiares adornando la escalera y un patio trasero donde organizábamos barbacoas en verano. Mi padre, Héctor, que ahora tiene 58 años, ha dirigido una empresa de construcción local durante más de 20 años. Es un hombre práctico que me enseñó el valor del trabajo duro y de ahorrar para lo que quieres. Mi madre, Silvia, de 56 años, ha dedicado su vida a enseñar a niños de 3er grado en la escuela primaria del barrio. Ella siempre ha sido el centro emocional de nuestra familia, la que recuerda los cumpleaños y organiza las reuniones festivas. Y luego está mi hermana, Valeria. A sus 25 años, es 3 años menor que yo, y desde el día en que nació, se convirtió en el centro gravitacional de nuestra familia. Mientras que yo me parecía a mi padre, con mi naturaleza práctica y mi interés por los números, Valeria heredó la creatividad y el encanto social de mi madre. Estudió diseño de interiores en la universidad y recientemente comenzó a trabajar en una firma boutique en la ciudad. Su talento para transformar espacios es innegable, al igual que su habilidad para tener a nuestros padres comiendo de su mano. La dinámica de nuestra familia fue sutil, pero constante, durante toda nuestra infancia. Cuando yo sacaba puras A, mis padres se alegraban, pero lo esperaban. Cuando Valeria llegaba a casa con B y C, y una sola A en la clase de arte, lo celebraban como si hubiera ganado una beca. Cuando necesité una calculadora gráfica para matemáticas avanzadas, ahorré mi paga durante meses. Cuando Valeria necesitaba materiales de arte especiales, aparecían de inmediato. Aprendí desde temprano a ser autosuficiente, mientras que Valeria aprendió que sus deseos eran prioridades. A pesar de este desequilibrio, amaba profundamente a mi familia y asumía que me querían por igual, solo que de manera diferente. Esta creencia me sostuvo hasta hace 3 años, cuando mi abuela falleció. La abuela Inés era diferente. Ella se daba cuenta de las cosas, como cuando yo me sentaba en silencio con un libro mientras Valeria realizaba rutinas de baile en la sala. Veía cómo yo calculaba la propina en los restaurantes, mientras mis padres aplaudían a Valeria por elegir el postre más interesante. Durante nuestros momentos a solas, la abuela me decía, Marisol, tu constancia es tu superpoder. No todos verán su valor, pero las personas adecuadas sí lo harán. Cuando murió, quedé devastada, pero me conmovió saber que me había dejado $75.000, específicamente designados en su testamento para la futura boda de Marisol, cuando encuentre a alguien digno de su leal corazón. Fue la primera vez que alguien me daba algo que era solo para mí, que no debía ser compartido ni sacrificado por Valeria. Para entonces, ya llevaba 4 años saliendo con Rafael. Nos conocimos durante nuestro 3er año de universidad, ambos en una clase optativa de economía. Rafael, que ahora tiene 30 años, trabaja como ingeniero de software para una empresa de tecnología financiera. Es alto, con amables ojos marrones y una risa que todavía hace que mi corazón dé un vuelco. Y lo más importante, él me ve por completo y valora precisamente esas cualidades que a menudo pasaban desapercibidas en mi hogar familiar. Después de la herencia de la abuela, me dediqué a hacer crecer el fondo para la boda. Aporté $25.000 adicionales a través de 5 años de cuidadoso presupuesto. Llevaba el almuerzo desde casa cuando mis colegas pedían comida a domicilio. Viví con 2 compañeras de piso más tiempo del que quería para mantener el alquiler bajo. Rastreaba cada gasto en una hoja de cálculo y celebraba cada hito a medida que el fondo crecía.
Cuando Rafael me propuso matrimonio hace un año, con un sencillo pero elegante anillo de diamantes solitario durante una caminata a nuestro mirador favorito en la montaña, todo se sintió en su lugar. Fijamos la fecha de la boda para 14 meses después, lo que nos daba tiempo de sobra para planificar la celebración con la que había estado soñando en silencio durante años. Me sumergí en la planificación de la boda con el mismo enfoque metódico que aplico a mis análisis financieros. Investigué lugares, comparando precios y servicios en detalladas hojas de cálculo. Creé listas de invitados con múltiples escenarios basados en las restricciones del presupuesto. Programé citas para probarme vestidos durante las rebajas anuales. Cada decisión fue tomada cuidadosamente para crear un día perfecto dentro de nuestro presupuesto. Mis padres parecían apoyarme, al menos al principio. Mamá se emocionó como era debido cuando le mostré los lugares que estaba considerando. Papá hizo preguntas sensatas sobre los plazos de pago y los contratos. Ambos admiraron el anillo de compromiso de inspiración vintage que Rafael había elegido. Entonces, Valeria comenzó a buscar casa. Al principio, parecía una ilusión. Con su salario de nivel inicial, el mercado inmobiliario de Boston debería haber estado fuera de su alcance, pero hablaba de ello constantemente, revisando listados durante las cenas familiares, describiendo sus requisitos en detalle. Mis padres se inclinaban sobre su hombro, señalando propiedades y haciendo sugerencias. «Ese barrio está en auge», decía papá. «El acceso al metro sería perfecto para tu trayecto», añadía mamá. Noté su inusual entusiasmo, pero no le di mayor importancia. Valeria siempre había perseguido sueños más allá de sus posibilidades, y nuestros padres siempre la habían animado. Poco sabía yo que, esta vez, sus sueños se cumplirían a expensas directas de los míos. El domingo en que todo cambió comenzó con bastante normalidad. Rafael y yo llegamos a la casa de estilo colonial de mis padres para nuestra cena mensual habitual, llevando una botella de vino y un pastel de manzana casero. El aire de primavera era fresco, y las flores de cerezo de los árboles del vecino se esparcían por el camino de entrada como nieve rosa. Mi madre nos recibió con sus cálidos abrazos de siempre, exclamando lo guapo que se veía Rafael con su camisa azul de botones y lo cansada que parecía yo. «¿La planificación de la boda te está pasando factura?», preguntó con una sonrisa cómplice. Si tan solo hubiera sabido cuán profética sería esa pregunta. Al entrar en la sala, noté que mi hermana ya estaba allí, prácticamente vibrando de emoción. Valeria llevaba un conjunto nuevo que reconocí de la costosa boutique del centro. Su cabello oscuro estaba recién iluminado con mechas, y su sonrisa era más amplia de lo habitual. «Tengo la noticia más increíble», anunció antes de que nos hubiéramos sentado en el sofá. «Acabo de comprar una casa». La declaración quedó flotando en el aire mientras Rafael y yo intercambiábamos miradas de confusión. Apenas 3 semanas antes, en nuestra última cena familiar, Valeria se había quejado de su salario de nivel inicial y de cómo podría necesitar un segundo trabajo solo para poder permitirse un apartamento mejor. El salto de eso a ser propietaria de una casa parecía imposible. «¿Una casa?», pregunté con cuidado. «Eso es». «Inesperado. Pensé que estabas buscando estudios». «Lo estaba». «Pero entonces encontré esta joya absoluta», respondió Valeria, sacando su teléfono y deslizando fotos con un aire dramático. 3 dormitorios, suelos de madera originales, una ventana salediza en la sala de estar, y la cocina más adorable con azulejos vintage. Necesita algo de trabajo, pero es absolutamente perfecta. La casa era, en efecto, hermosa, un clásico brownstone de Boston con carácter y encanto. También era, como sabía por mi propia investigación para mi futuro hogar con Rafael, probable que su precio rondara, como mínimo, el $500,000. «Felicidades», dijo Rafael cortésmente, siempre el diplomático. «Es todo un logro con tu salario actual». Valeria hizo un gesto displicente con la mano. «Bueno, nunca podría haberlo hecho sin la familia ayudando a la familia, ¿verdad, mamá y papá?». Mi madre sonrió con indulgencia mientras colocaba un cuenco de ensalada en la mesa del comedor. La familia siempre debe apoyarse mutuamente en los hitos importantes de la vida. Algo en su tono me provocó un escalofrío. Las palabras parecían deliberadamente elegidas. Durante toda la cena, Valeria dominó la conversación con planes de renovaciones, esquemas de color y arreglos de muebles.
Mi padre asentía con entusiasmo, ofreciendo consejos de construcción y prometiendo ayudar con las actualizaciones. Mi madre sugería ideas para regalos de inauguración y hablaba sobre telas para cortinas. Mientras tanto, un nudo se formó en mi estómago que me impidió disfrutar del pollo asado de mi madre. Rafael notó mi malestar, y su mano encontró la mía debajo de la mesa, apretándola suavemente. A medida que Valeria describía su proceso de cierre, comenzaron a surgir detalles que aumentaron mi sospecha. El cierre se había producido notablemente rápido. El pago inicial había sido lo suficientemente sustancial como para asegurar la casa a pesar de múltiples ofertas. Los pagos de la hipoteca eran sorprendentemente manejables. Después del postre, mientras Valeria llevaba a Rafael al patio trasero para describir sus planes para una barbacoa de inauguración, yo me quedé para ayudar a mis padres a levantar la mesa. Con manos temblorosas, puse los platos en el fregadero y me volví para enfrentarlos. ¿Cómo, exactamente, se las arregló Valeria para pagar esa casa?, pregunté directamente. Mis padres intercambiaron una mirada que había visto muchas veces durante mi infancia, la comunicación silenciosa que siempre precedía a un frente unido. La ayudamos, por supuesto, dijo mi padre, con un tono que sugería que era lo más natural del mundo. ¿Con qué dinero?, insistí, aunque ya sabía la respuesta, una certeza nauseabunda formándose en mis entrañas. Mi madre suspiró, colocando una mano en el brazo de mi padre. Marisol, siempre has sido tan práctica. Sabíamos que entenderías que Valeria necesitaba esta oportunidad. El mercado inmobiliario solo va a empeorar, y esta era su oportunidad. Mi fondo para la boda, dije secamente. Tomaron mi fondo para la boda para la casa de Valeria. La expresión de mi padre se endureció. Redistribuimos los recursos familiares donde más se necesitaban. Valeria necesitaba una inversión estable en una casa. Tú y Rafael ambos tienen buenos trabajos. No necesitan una fiesta extravagante que dura un día. El desdén casual hacia mis sueños, los años de ahorro, la herencia específica de mi abuela, me dejaron sin palabras por la conmoción. Ese dinero era mío, logré decir finalmente. $75.000 de la abuela Inés específicamente para mi boda, más 25,000 que yo misma ahorré. ¿Cómo pudieron simplemente tomarlo? Mi madre dio un paso adelante, con una expresión apaciguadora. Cariño, tú y Rafael ganan buen dinero. Pueden volver a ahorrar en poco tiempo. Valeria lo necesitaba ahora. La casa era perfecta, y la oportunidad se habría perdido. Somos familia, y la familia se ajusta para ayudarse mutuamente. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y revisé mi cuenta de ahorros, aquella donde el fondo para la boda había estado creciendo. El saldo mostraba poco menos de $200. $100.000 habían desaparecido. ¿Cómo pudieron siquiera acceder a mi cuenta?, pregunté, mi voz elevándose a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Mi padre se aclaró la garganta, incómodo. Todavía somos CEO firmantes desde que abriste esa cuenta en la secundaria. Legalmente, teníamos todo el derecho. Legalmente, repetí con incredulidad. Son mis padres. Se suponía que debían protegerme, no robarme. No seas tan dramática, Marisol, me regañó mi madre. Nadie robó nada. Tomamos una decisión familiar. ¿Sin consultarme? Era mi dinero. Baja la voz, advirtió mi padre. Valeria te oirá. Bien, repliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro. Que oiga cómo se pagó la casa de sus sueños. El rostro de mi madre se arrugó en decepción. Esperaba más de ti, Marisol. Siempre has sido la sensata. Valeria ha encontrado su hogar definitivo. ¿No puedes alegrarte por tu hermana, en lugar de hacer que todo se trate de ti? Esas palabras, tan familiares de mi infancia, pero aún capaces de cortar profundamente, rompieron algo dentro de mí. El patrón era tan claro ahora. Mis necesidades, mis sueños, mi propio futuro estaba siendo sacrificado una vez más en el altar de los deseos de Valeria. Necesito irme, dije, agarrando mi bolso. Rafael y yo nos vamos a casa. No nos esperen para la cena el próximo mes. Cuando me di la vuelta para irme, mi padre me llamó. Te arrepentirás de hacer una escena por esto, Marisol.
La familia debería estar por encima de las preocupaciones materialistas. Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás a las personas que me habían criado, pero que claramente nunca me habían visto de verdad. La familia debería venir con respeto, respondí, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Y ustedes no me han mostrado ninguno. El viaje a casa desde la casa de mis padres esa noche sigue siendo un borrón en mi memoria. Rafael tomó las llaves sin dudarlo cuando vio mi rostro bañado en lágrimas. Recuerdo mirar por la ventana del pasajero las calles familiares de mi barrio de la infancia, sintiendo como si estuviera viendo todo a través de una lente distorsionada. Lo tomaron todo, dije cuando finalmente estábamos en la autopista, las palabras saliendo en un susurro entrecortado. Todo mi fondo para la boda. $100.000. Se lo dieron a Valeria para el pago inicial de su casa. Los nudillos de Rafael se pusieron blancos sobre el volante, pero su voz permaneció tranquila. Todo el fondo, incluyendo la herencia de tu abuela. ¿Todo? La cuenta está vacía, excepto por unos $200. Saqué mi teléfono de nuevo, mirando la aplicación del banco como si los números pudieran cambiar de alguna manera. Todavía eran CEO firmantes de la cuenta desde que estaba en la secundaria. Simplemente lo transfirieron todo sin siquiera decírmelo. Rafael respiró hondo, procesando la información con el enfoque metódico que siempre había admirado. Tenemos que pensar esto con cuidado. Podría haber implicaciones legales, ya que parte de ese dinero era una herencia específicamente designada para ti. Son mis padres, Rafael, dije, mientras nuevas lágrimas brotaban. ¿Cómo pudieron hacer esto? Él extendió la mano para tomar la mía, su tacto anclándome como lo había hecho innumerables veces antes. No lo sé, Marisol, pero resolveremos esto juntos. La boda todavía es en 8 meses. Tenemos opciones. Esas opciones se convirtieron en el foco de nuestras discusiones en los días siguientes, a medida que el shock inicial daba paso a preocupaciones prácticas. Nuestra boda cuidadosamente planeada ahora parecía imposible. El lugar requería el resto del pago en 30 días para asegurar nuestra fecha. El servicio de catering, el fotógrafo y el florista tenían plazos similares acercándose. Mientras tanto, mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de miembros de la familia. Mi madre enviaba enlaces a ideas de bodas económicas, como si eso pudiera resolver el problema de $100.000 robados. Mi padre envió un texto seco sugiriendo que ajustáramos nuestras expectativas a la realidad. Valeria enviaba emocionadas actualizaciones sobre muestras de pintura y entregas de muebles, sin ningún reconocimiento de dónde había salido su pago inicial. Los mensajes más dolorosos vinieron de la familia extendida. Mi tía Pilar, la hermana de mi padre, llamó para decirme que estaba siendo materialista y que debería estar agradecida por todo lo que mis padres habían hecho por mí. Mi primo Marco sugirió que estaba celosa del éxito de Valeria. Cada mensaje retorcía el cuchillo más profundamente, revelando cuán a fondo mis padres habían controlado la narrativa. Para el miércoles, había desarrollado un dolor de cabeza constante por el estrés y la falta de sueño. Rafael me encontró a las 2 de la mañana, sentada en la mesa de nuestra cocina, rodeada de hojas de cálculo, tratando desesperadamente de salvar nuestros planes de boda. Podríamos cancelar la banda y usar una lista de reproducción, murmuré mientras se sentaba a mi lado. Si reducimos la lista de invitados a la mitad y encontramos un lugar más barato. Rafael cerró suavemente mi laptop. Marisol, necesitamos abordar el verdadero problema aquí. Tus padres tomaron tu dinero ilegalmente. Esto no se trata de recortar gastos en nuestra boda. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Demandar a mis propios padres? La pregunta era retórica, nacida de la frustración, pero la expresión de Rafael se volvió pensativa. En realidad, déjame hacer una llamada mañana. Mi amiga Mónica, de la Facultad de Derecho, se especializa en Derecho de Familia. Podría tener algunas ideas. Al día siguiente, Mónica aceptó reunirse con nosotros para tomar un café durante su hora de almuerzo. Escuchó atentamente nuestra situación, y su comportamiento profesional se rompía ocasionalmente para revelar destellos de indignación en nuestro nombre. El hecho de que fueran CEO firmantes complica las cosas, admitió. Pero la herencia de tu abuela es diferente. ¿Su testamento especificaba que el dinero era para tu boda? Sí, confirmé. Decía que era para mi futura boda, cuando encontrara a alguien digno de mi leal corazón.
Esas fueron sus palabras exactas. Mónica asintió, tomando notas. Eso crea una designación específica de la que tus padres habrían sido conscientes cuando tomaron el dinero. Hay un caso legal aquí, Marisol, pero debes considerar las ramificaciones personales de seguir adelante. Esas ramificaciones se hicieron evidentes de inmediato cuando llamé a mis padres esa noche para discutir la situación. Había ensayado un enfoque tranquilo y racional, con la esperanza de que pudiéramos resolver el problema sin más daños. Hablé con una abogada hoy, dije después de que mi padre respondiera. La herencia de la abuela fue designada específicamente para mi boda. Lo que hicieron podría constituir fraude de herencia. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante varios segundos, antes de que la voz de mi padre regresara, tensa por la ira. ¿Demandarías a tu propia familia por dinero para una fiesta? No se trata de la fiesta, papá. Se trata de respeto, de reconocer que lo que era mío debería haber seguido siendo mío. Siempre supe que eras egoísta, Marisol, pero esto supera todo lo que esperaba, respondió. Haz lo que creas que debes hacer. Pero recuerda que las relaciones familiares, una vez rotas, no se reparan fácilmente. Antes de que pudiera responder, oí a mi madre en el fondo pidiendo el teléfono. Su voz llegó, tensa y llorosa. Marisol, por favor, reconsidera este camino. Valeria está tan feliz en su nueva casa. ¿De verdad le quitarías eso a tu hermana por despecho? No es despecho querer lo que es legítimamente mío, insistí, luchando por mantener la compostura. El dinero me lo dejó la abuela Inés específicamente para mi boda. Nunca estuvo destinado a ser el fondo para la casa de Valeria. La familia ayuda a la familia, repitió mi madre, como si este mantra pudiera justificar sus acciones. Valeria necesitaba esta oportunidad. Y yo necesitaba que mis padres respetaran mis límites y mi propiedad, repliqué. Podrían haber preguntado. Podríamos haber discutido opciones. En lugar de eso, tomaron todo sin decir una palabra. La conversación terminó sin resolución, solo con una profundización de la brecha. En cuestión de horas, mi teléfono explotó con mensajes de parientes. Valeria envió un mensaje de voz lloroso, acusándome de intentar dejarla sin hogar por celos. Primos con los que no había hablado en meses de repente tenían opiniones firmes sobre mi carácter. Una tía con la que siempre había sido cercana me envió un mensaje de texto diciendo que estaba decepcionada de la persona en la que me había convertido. Mientras tanto, nuestros planes de boda seguían desmoronándose. El lugar llamó por el pago pendiente. El florista necesitaba decisiones finales sobre los arreglos. Cada llamada era otro recordatorio de sueños que se disolvían. En el trabajo, mi rendimiento se resintió mientras luchaba por concentrarme en medio de la agitación emocional. Rafael informó de dificultades similares, aunque nunca se quejó ni me hizo sentir responsable. Una noche, después de otro día difícil, nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento viendo el atardecer, la belleza del momento en desacuerdo con el caos de nuestras vidas. Quizás deberíamos posponerlo, sugirió Rafael suavemente. No porque nos estemos rindiendo, sino para darnos tiempo de abordar esto correctamente. Todavía podemos casarnos, solo que no en el plazo que planeamos. Me apoyé en su hombro, agotada más allá de las palabras. Odio que nos hayan quitado esto también. No solo el dinero, sino la alegría y la emoción de planificar nuestra boda. No nos han quitado a nosotros, me recordó Rafael, su brazo apretándose alrededor de mis hombros. Eso es algo que nunca podrán quitar. Su apoyo inquebrantable me dio la fuerza para tomar una decisión. A la mañana siguiente, llamé a una abogada diferente, una recomendada por Mónica para casos de disputas de herencia. Después de revisar los detalles, confirmó lo que había comenzado a sospechar, tenía un caso legal sólido, no solo moralmente, sino legalmente. El testamento de tu abuela creó lo que llamamos un fideicomiso implícito, explicó. Al usar ese dinero para algo que no era su propósito previsto, tus padres violaron ese fideicomiso. Podemos solicitar una orden judicial de emergencia para congelar cualquier fondo restante y potencialmente recuperar lo que ya se ha gastado. Con una mezcla de resolución y desolación, la autoricé a enviar una carta legal formal a mis padres exigiendo la devolución de mi fondo para la boda en un plazo de 7 días, o enfrentarían una demanda. Sabía que esto cambiaría a nuestra familia para siempre. Pero mientras firmaba la autorización, me di cuenta de que nuestra familia ya había cambiado,
en el momento en que mis padres decidieron que mis sueños eran menos importantes que los de Valeria. 5 días después de que la abogada enviara la carta de demanda formal, mi madre llamó y preguntó si Rafael y yo podíamos ir a la casa para discutir las cosas como familia. A pesar del consejo de mi abogada de comunicarnos solo a través de canales legales, una parte de mí todavía esperaba una reconciliación, que mis padres reconocieran su error y lo enmendaran. Esa esperanza murió a los pocos minutos de nuestra llegada. Nos reunimos en la sala de estar, el mismo espacio donde se habían llevado a cabo innumerables celebraciones familiares. Ahora se sentía como una sala de tribunal, con mis padres sentados rígidamente en el sofá y Rafael y yo sentados incómodamente en sillones frente a ellos. Las fotos familiares sonreían desde las paredes, momentos congelados de tiempos más felices que ahora parecían una ficción. Recibimos la carta de tu abogada, comenzó mi padre sin preámbulos, con la voz cuidadosamente controlada. Debo decir, Marisol, que nunca pensé que te rebajarías a amenazas legales contra tu propia familia. Nunca pensé que mi propia familia robaría el fondo de mi boda, respondí, decidida a mantenerme firme. Mi madre se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla practicada de preocupación y decepción que reconocí de los regaños de la infancia. Marisol, esta obsesión con una boda extravagante no es saludable. El matrimonio se trata de amor, no de cuánto dinero gastas en un solo día. Esto no se trata de la boda, insistí, con la frustración en aumento. Se trata de que ustedes tomaron algo que era mío sin permiso. Algo que la abuela Inés me dejó específicamente a mí. Tu abuela también habría querido ayudar a Valeria, replicó mi padre. Ella entendía las prioridades familiares. Entonces, ¿por qué dejó ese dinero específicamente para mi boda?, desafié. Si hubiera querido que se usara para la casa de Valeria, lo habría dicho. El rostro de mi padre se enrojeció. Siempre has sido tan rígida, Marisol, tan centrada en las reglas y los números. Por eso Valeria siempre ha sido más fácil de amar. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La mano de Rafael encontró la mía, apretándola con fuerza, pero apenas la sentí a través del entumecimiento repentino. Héctor, jadeó mi madre, pero no había un verdadero shock en su voz, solo la preocupación de que él hubiera dicho en voz alta lo que aparentemente siempre se había entendido entre ellos. Es verdad, continuó mi padre, años de comparaciones tácitas finalmente saliendo a la superficie. Valeria entiende la lealtad familiar. Ella aprecia lo que hacemos por ella. Tú solo tomas y tomas, y luego exiges más con tus hojas de cálculo, tus planes y tus expectativas. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Nunca he pedido nada que no me haya ganado. Trabajé por cada dólar en ese fondo, aparte de lo que la abuela me dejó. No entiendo cómo proteger lo que es mío me hace desleal. Mi madre suspiró dramáticamente. Quizás deberías considerar posponer la boda hasta que puedas pagarla adecuadamente. No hay prisa. Tú y Rafael todavía son jóvenes. Hemos estado comprometidos durante 1 año y juntos durante 6, intervino Rafael, su voz normalmente suave, ahora firme. No queremos posponer nuestra vida porque los padres de Marisol decidieron que la casa de su hermana era más importante que nuestro futuro. La puerta principal se abrió antes de que alguien pudiera responder, y Valeria entró con bolsas de compras adornadas con logotipos de tiendas de muebles de alta gama. Se quedó helada por un momento cuando nos vio, y luego continuó hacia la sala con una alegría forzada. Oh, no sabía que estarían aquí, dijo, su tono sugiriendo que era una agradable sorpresa en lugar de una complicación no deseada. Acabo de recoger unos cojines para la ventana salediza. Los colores son perfectos con la nueva pintura. Sacó un cojín de un rico verde esmeralda, aparentemente ajena a la tensión que saturaba la habitación. ¿Qué te parece, Marisol? Siempre tuviste buen ojo para la combinación de colores. La pregunta casual, la solicitud implícita de aprobación, rompió algo dentro de mí. Creo, dije lentamente, poniéndome de pie, que no me importan tus cojines, Valeria. Me importan los $100.000 que me quitaron para comprar la casa que estás decorando. La expresión de Valeria cambió instantáneamente de una alegría falsa a una inocencia herida. Mamá y papá dijeron que me estaban ayudando con el pago inicial. Nunca dijeron de dónde venía el dinero. ¿Preguntaste?, desafié. ¿Te preguntaste cómo de repente tenían $100.000 para darte? Ya es suficiente, interrumpió mi padre,
poniéndose de pie también. Valeria, sube. Esto no te concierne. Claro que le concierne, exclamé. Está viviendo en una casa comprada con el fondo de mi boda. Debería saber exactamente lo que me costó la casa de sus sueños. El labio inferior de Valeria tembló, el precursor familiar de las lágrimas que siempre había hecho que nuestros padres corrieran a su lado. Justo a tiempo, mi madre se movió para poner un brazo alrededor de sus hombros. ¿Ves lo que has hecho?, me acusó. Estás haciendo que tu hermana se sienta terrible por algo que no fue su culpa. Tiene 25 años, dije con incredulidad. Sabe el costo de los bienes raíces en Boston. Conoce la situación financiera de nuestros padres. Eligió no preguntar de dónde venía ese dinero porque la beneficiaba. Eso la hace cómplice. Valeria sacó las llaves de su casa, haciéndolas sonar ligeramente. No voy a renunciar a mi casa, Marisol. La amo. Es perfecta para mí. Quizás si no estuvieras tan obsesionada con tener una boda digna de Instagram, entenderías que una casa es una mejor inversión. Fueron las llaves lo que lo provocó. El tintineo casual, la certeza engreída de que, una vez más, Valeria obtendría lo que quería mientras que se esperaba que yo lo entendiera y aceptara. Algo se rompió dentro de mí, liberando años de resentimiento reprimido. Quédate con la casa, dije, mi voz anormalmente tranquila mientras recogía mi bolso. Quédate con el dinero. Quédate con la familia que siempre te ha puesto en primer lugar. Pero que sepas esto, lo que has ganado te ha costado una hermana. Rafael se paró a mi lado, una presencia sólida que irradiaba un apoyo silencioso. Mi padre se burló, gesticulando con desdén. Dramática como siempre, Marisol. Superarás esto una vez que te calmes y pienses racionalmente. Estoy pensando racionalmente, respondí. Por primera vez, veo a nuestra familia exactamente como es. Han dejado clara su elección. Ahora yo estoy haciendo la mía. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, Rafael se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a mi familia con una expresión de profunda decepción. Tenían una hija increíble en Marisol, dijo en voz baja. Alguien que trabajó duro, ahorró diligentemente y nunca pidió limosna. Alguien que planeaba incluirlos a todos ustedes en uno de los días más importantes de su vida. Espero que su decisión de traicionar su confianza haya valido la pena perder su respeto para siempre. Con esas palabras, salimos, cerrando la puerta a la única familia que había conocido. El aire de primavera se sentía diferente ahora, más pesado con el conocimiento de que algunos lazos, una vez rotos, quizás nunca se reparen. En el coche, finalmente me permití derrumbarme, sollozos feos brotando de mi garganta mientras Rafael me abrazaba. Cuando la tormenta de lágrimas amainó, me sentí vacía, pero de alguna manera más ligera, como si una carga que había llevado toda mi vida finalmente hubiera sido dejada. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mirando a través del parabrisas la casa donde había crecido, ahora tan ajena para mí como la casa de un extraño. Luchamos por lo que es tuyo, respondió Rafael simplemente. Y luego construimos nuestra vida juntos, con o sin ellos. Esa noche, redacté un correo electrónico a mi jefe solicitando una semana de permiso personal. Mi rendimiento laboral había estado sufriendo y necesitaba tiempo para abordar la situación adecuadamente. Luego, Rafael y yo nos sentamos y llamamos de nuevo a la abogada, esta vez sin reservas para proceder con la acción legal. Presenta la demanda, le instruí. Usa todo lo que tengas, incluido el testamento de la abuela. Quiero mi dinero de vuelta. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que ya no luchaba solo por el dinero. Luchaba por algo que debería haber exigido hace mucho tiempo, respeto. La denuncia formal fue presentada en el tribunal el lunes siguiente. Mi abogada me aseguró que teníamos un caso sólido, basado en el testamento de mi abuela y la designación específica de la herencia. Para el martes por la tarde, el tribunal había emitido una orden judicial temporal, congelando no solo los fondos de la casa de Valeria, sino también las cuentas bancarias principales de mis padres, a la espera de la investigación. Estaba en el trabajo cuando mi padre llamó, su voz temblando con una rabia que rara vez le había oído. ¿Qué has hecho?, exigió sin saludar. Nuestras cuentas están congeladas. No podemos acceder a nuestro propio dinero. La antigua Marisol se habría disculpado de inmediato, se habría sentido culpable por causar cualquier inconveniente.
La nueva Marisol, forjada a través de la traición, se mantuvo firme. Estoy buscando remedios legales por el robo de mis fondos, respondí con calma. La congelación es un procedimiento estándar para evitar una mayor disipación de activos. Esto es una locura, gritó. Somos tus padres. Sí, lo son, y es por eso que su traición requirió intervención legal. No podía confiar en que hicieran lo correcto voluntariamente. Después de que colgó, me senté en mi escritorio, con las manos temblando, pero con una resolución que se fortalecía. En una hora, mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes de familiares. Mi prima Leticia me acusó de destruir a la familia por una fiesta. Mi tío César sugirió que necesitaba ayuda psicológica por un comportamiento tan vengativo. Mi tía Pilar me llamó desagradecida y consentida. Solo el hermano de mi madre, el tío Rubén, envió un mensaje diferente: siempre he visto cómo te trataban de manera diferente. Mantente firme, Marisol. Estoy aquí si necesitas apoyo. Ese único mensaje de validación, en medio de la tormenta de críticas, me dio fuerzas para continuar. El proceso de investigación reveló verdades aún más dolorosas. Mis padres no solo habían usado el fondo de mi boda para el pago inicial de Valeria, sino que también habían sacado una segunda hipoteca sobre su propia casa para cubrir costos adicionales. La investigación financiera mostró un patrón de favorecer financieramente a Valeria durante toda su vida adulta, pagando sus préstamos estudiantiles mientras yo trabajaba durante la universidad con becas y trabajos a tiempo parcial, financiando su coche mientras yo usaba el transporte público, subsidiando el alquiler de su apartamento mientras yo vivía con compañeras de piso para ahorrar dinero. El ángulo local de una hija demandando a sus padres por un fondo de bodas redirigido a su hermana captó la atención de un reportero del Boston Herald. El artículo resultante, aunque fácticamente preciso, me pintó como potencialmente litigiosa y cuestionó si las disputas familiares pertenecían a los tribunales. Mis colegas en el trabajo me miraban de reojo. Un cliente pidió trabajar con un analista financiero diferente, citando preocupaciones sobre mi juicio. Valeria dio una entrevista llorosa a una bloguera de estilo de vida, presentándose como una espectadora inocente en un desacuerdo familiar que podría perder su amado hogar debido al comportamiento de ebridecilla de su hermana. La sección de comentarios se llenó de gente condenándome sin conocer la historia completa. El estrés comenzó a afectar mi relación con Rafael. No porque su apoyo flaqueara, sino porque me retraje, cuestionando si estaba haciendo lo correcto mientras la opinión pública parecía alinearse en mi contra. Quizás deberíamos llegar a un acuerdo, sugerí una noche, después de otro día difícil de susurros en el trabajo y mensajes hostiles de parientes. Aceptar lo que ofrezcan y terminar con esto. Rafael se sentó a mi lado en el sofá de nuestro apartamento, tomando mis manos entre las suyas. Marisol, esto nunca ha sido solo sobre el dinero. Se trata de patrones de comportamiento que te han herido toda tu vida. Si aceptamos menos de lo que es legítimamente tuyo, nunca entenderán realmente lo que hicieron mal. Tenía razón, lo sabía. Pero el costo de esta lucha crecía día a día. 2 semanas después de presentar la demanda, el abogado de mis padres contactó al mío con una oferta de acuerdo, $30.000, menos de un tercio de lo que habían tomado. Afirman que es todo lo que pueden permitirse sin vender activos, explicó mi abogada durante nuestra conferencia telefónica. Argumentan que el resto del dinero ahora está inmovilizado en la casa de tu hermana y no se puede liquidar fácilmente. Ese es su problema, no el de Marisol, señaló Rafael. Ellos eligieron usar el dinero de manera inapropiada. Mi abogada estuvo de acuerdo. Es probable que el tribunal ordene la restitución total, independientemente de sus problemas de liquidez actuales. El lenguaje del testamento es bastante claro. Respiré hondo. Entonces, continuamos hasta el juicio. La noche antes de nuestra cita en el tribunal, no pude dormir. Rafael me encontró sentada en el balcón de nuestro apartamento a medianoche, mirando las luces de la ciudad. ¿Dudas de última hora?, preguntó suavemente, poniéndome una manta sobre los hombros contra el frío de la noche. Sigo preguntándome si la abuela Inés aprobaría lo que estoy haciendo, admití. Ella valoraba a la familia por encima de todo. Rafael lo consideró cuidadosamente antes de responder. También te valoraba lo suficiente como para asegurarse de que tuvieras algo que fuera solo para ti. Creo que querría que te defendieras. Cuando amaneció el día del juicio,
Me vestí con cuidado con un traje azul marino conservador, recogiendo mi cabello en un moño ordenado. Rafael igualó mi formalidad con su mejor traje gris carbón. Nos veíamos, me di cuenta, como socios enfrentando un desafío juntos, exactamente como debía ser. La sala del tribunal se sentía más pequeña de lo que había imaginado, los bancos de madera y las paredes con paneles creaban una atmósfera de juicio solemne. Mis padres se sentaron en el lado opuesto con su abogado, mi padre con la espalda rígida y mi madre secándose ocasionalmente los ojos con un pañuelo. Valeria se sentó detrás de ellos, su expresión alternando entre la ansiedad y el desafío. Cuando entró la jueza, una mujer de mediana edad con cabello veteado de plata y ojos penetrantes, el proceso comenzó con una formalidad que, de alguna manera, hizo que la naturaleza familiar de la disputa fuera aún más dolorosa. El testamento de mi abuela se presentó como prueba, con la cláusula específica sobre el fondo de mi boda resaltada para la atención de la jueza. Los registros bancarios mostraban las transferencias de mi cuenta al pago inicial de Valeria. El abogado de mis padres argumentó que, como CEO firmantes, tenían acceso legal a la cuenta, mientras que mi abogada respondió con precedentes de la ley de fideicomisos sobre fondos de herencia designados. La jueza escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias que revelaban su profundo conocimiento de las complejidades tanto legales como emocionales del caso. Cuando mi padre subió al estrado y afirmó que habían actuado en el mejor interés de la familia en su conjunto, su expresión se tensó. Señor Stevens, se dirigió a mi padre, ¿consideró preguntarle a su hija antes de redistribuir fondos específicamente dejados para ella por su abuela? Mi padre se movió incómodo. Sabíamos que se opondría. La oportunidad de la casa de Valeria se habría perdido. Entonces, usted eludió deliberadamente su consentimiento porque sabía que no estaría de acuerdo, presionó la jueza. Tomamos una decisión parental, insistió. La respuesta de la jueza fue medida pero firme. Señor Stevens, la autoridad parental no se extiende a la apropiación de las herencias de los hijos adultos, independientemente de su opinión sobre cómo deberían usarse esos fondos. Cuando fue mi turno de testificar, hablé claramente sobre el origen de los fondos, los deseos de mi abuela y la violación de confianza que había experimentado. Mi voz se quebró solo una vez, al describir cómo había descubierto el robo durante lo que debería haber sido una cena familiar normal. Después de que ambas partes presentaran sus argumentos finales, la jueza convocó a un breve receso antes de emitir su fallo. Rafael y yo nos sentamos en silencio en el pasillo, su presencia a mi lado un consuelo más allá de las palabras. Cuando regresamos a la sala, la jueza no se anduvo con rodeos. Este tribunal determina que los fondos en cuestión fueron designados específicamente para la boda de Marisol Stevens por el testamento de su abuela, creando un fideicomiso implícito que sus padres violaron al usar esos fondos para otro propósito sin permiso. El tribunal ordena la restitución total de $100.000, más los honorarios legales, en un plazo de 30 días. Hizo una pausa, mirando directamente a mis padres. Sería negligente si no señalara que, más allá de la violación legal, ha habido una profunda violación de confianza aquí. El dinero se puede reemplazar. La confianza, una vez rota, es mucho más difícil de restaurar. Al salir del tribunal, no sentí triunfo, solo una reivindicación vacía y el peso de saber que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Valeria pasó corriendo a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro, sin querer mirarme a los ojos. Mis padres siguieron a su abogado sin mirar atrás. Al día siguiente, mi abogada llamó con noticias. Mis padres habían pedido un préstamo contra su casa para pagarme. Valeria tendría que vender su casa, ya que no podía pagar la hipoteca sin el sustancial pago inicial. El dinero se transferiría a una cuenta nueva, una solo a mi nombre, en una semana. Una victoria, desde cualquier medida objetiva. Sin embargo, al colgar el teléfono, me pregunté qué había costado realmente esta victoria. El dinero fue devuelto según lo ordenado, depositado en una nueva cuenta solo a mi nombre. $100.000, la cantidad exacta tomada, más $12.000 adicionales por honorarios legales. Los números aparecieron en mi aplicación bancaria, fríamente correctos, clínicamente precisos. Miré el saldo durante mucho tiempo, sin sentir nada parecido a la reivindicación que había esperado. 3 días después de la transferencia de los fondos, Rafael me encontró en la mesa de nuestra cocina, rodeada de folletos de lugares para bodas, tratando de reiniciar el proceso de planificación que había sido tan abruptamente interrumpido. ¿Cómo va eso?, preguntó,
poniendo una taza de té a mi lado. Gesticulé impotente hacia los papeles esparcidos. Nuestro lugar original ya está reservado para nuestra fecha. El servicio de catering que queríamos ha subido sus precios. Todo se siente contaminado, de alguna manera. Rafael se sentó a mi lado, con expresión pensativa. ¿Y si hiciéramos algo completamente diferente? Algo que se sienta como nosotros, no como la boda que pensábamos que deberíamos tener. ¿Cómo qué? ¿Y si nos fugáramos? Solo nosotros, en algún lugar hermoso. Usar parte del dinero para una luna de miel increíble en lugar de una gran recepción. La sugerencia quedó flotando en el aire entre nosotros, sorprendentemente atractiva en su simplicidad. Sin drama familiar, sin actuar para los invitados, solo nuestro compromiso mutuo en su forma más pura. ¿Y tus padres?, pregunté. La familia de Rafael nos había apoyado durante toda esta prueba, cuidando de mantenerse neutrales mientras ofrecían un estímulo silencioso. Querrían verte casarte. Quieren que yo sea feliz, corrigió suavemente. Y ahora mismo, creo que la felicidad podría significar simplificar en lugar de complicar. Esa noche, soñé con mi abuela. No la mujer frágil de sus últimos años, sino la mujer vibrante e ingeniosa que me había enseñado a defenderme, incluso cuando era difícil. En el sueño, sonrió y asintió, como si aprobara una decisión que aún no había tomado conscientemente. A la mañana siguiente, llamé a nuestra organizadora de bodas y cancelé los contratos de proveedores restantes. En su lugar, reservamos una pequeña ceremonia en un faro histórico en la costa de Men con solo 10 invitados, los padres de Rafael, su hermana y su esposo, mi tío Rubén y su esposa, y 4 amigos cercanos que se habían convertido en nuestra familia elegida. 2 semanas después del fallo judicial, mi tío Rubén llamó para ver cómo estaba. A diferencia del resto de la familia, él había mantenido el contacto, ofreciendo un apoyo silencioso sin juzgar. Valeria está vendiendo la casa, me informó. Pensé que debería saberlo. ¿Cómo está ella?, pregunté, sorprendida por mi propia preocupación después de todo lo que había pasado. Molesta, por supuesto, pero también diferente de alguna manera, más reflexiva de lo que la he visto nunca. Me preguntó por ti ayer, si creía que volverías a hablarle alguna vez. Sus palabras despertaron emociones complicadas. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eso dependería enteramente de su comprensión de lo que salió mal y de su voluntad de reconocer su parte en ello. Hizo una pausa. No te culpó de inmediato, Marisol. Eso es nuevo. Después de colgar, me encontré revisando viejas fotos familiares en mi teléfono. Fotos de Valeria y yo de niñas, antes de que la competencia reemplazara al compañerismo. Una foto de los 4 en mi graduación universitaria, sonriendo a la cámara como si fuéramos una familia normal y saludable. La ficción que habíamos mantenido durante tanto tiempo. 3 días después, llegó un correo electrónico de Valeria. El asunto era simplemente, lo siento. El mensaje era breve pero sorprendentemente directo, debería haber preguntado de dónde venía el dinero. Sabía que mamá y papá no podían permitirse darme tanto. Elegí no preguntar porque deseaba tanto la casa. Ahora entiendo lo que te costó, y lo siento de verdad. No espero tu perdón, pero quería que supieras que reconozco que hice mal. Leí el mensaje varias veces, buscando los matices manipuladores que había llegado a esperar de mi hermana. Al no encontrar ninguno, se lo mostré a Rafael. ¿Qué piensas?, pregunté. ¿Es genuino? Parece que podría serlo, dijo con cautela. La gente puede cambiar cuando se ve obligada a enfrentar las consecuencias. La pregunta es si quieres responder. No respondí de inmediato, necesitaba tiempo para procesar este giro inesperado. Mientras tanto, nuestros pequeños planes de boda avanzaban. Encontramos un fotógrafo cuyo trabajo capturaba una intimidad tranquila en lugar de la perfección escenificada. Elegimos un servicio de catering para una cena sencilla pero elegante después de la ceremonia. Encontré un vestido, no el elaborado traje que una vez había imaginado, sino una creación de seda fluida que se sentía adecuada para nuestro entorno en el faro. Una semana antes de la boda, recibí un pequeño paquete en nuestro apartamento. Dentro había un pañuelo vintage con delicados bordes de encaje y las iniciales de mi abuela bordadas en una esquina. Una nota lo acompañaba, con la letra de mi tío Rubén: tu abuela quería que tuvieras esto para el día de tu boda.
Me lo dio para que lo guardara, sabiendo de alguna manera que podrían surgir complicaciones. Siempre fue tu más firme defensora. Lleva un pedazo de ella contigo mientras comienzas tu nueva vida. El regalo me hizo llorar, una conexión tangible con la mujer que me había visto claramente cuando otros no lo hicieron. También cristalizó una decisión que se había estado formando lentamente en mi mente. Esa noche, compuse una respuesta al correo electrónico de Valeria: gracias por tu disculpa. Significa más de lo que podrías imaginar. Me caso el próximo sábado en el faro de Harbour Point, en Maine. Es una ceremonia pequeña, pero si quieres venir, hay un lugar para ti. Solo tú, no mamá y papá. Esto no es una reconciliación total, pero podría ser un comienzo. Su respuesta llegó en una hora: sería un honor estar allí. Gracias por la oportunidad. El día de la boda amaneció claro y brillante, la costa de Maine espectacular con olas rompientes y gaviotas girando contra un cielo azul perfecto. Mientras me preparaba en la pequeña cabaña del farero junto al faro, alguien llamó a la puerta. La hermana de Rafael, Elena, se asomó. Valeria está aquí, dijo en voz baja. Está esperando afuera. ¿Quieres que la haga pasar? Asentí, de repente nerviosa. Cuando Valeria entró, apenas la reconocí. Se había ido el estilo a la moda y ligeramente llamativo que solía favorecer. En su lugar, llevaba un sencillo vestido azul, su maquillaje era mínimo y su expresión, incierta. Estás preciosa, dijo, quedándose cerca de la puerta como si temiera entrar por completo en el espacio. El faro es perfecto. Gracias por venir, respondí, sorprendida por el genuino placer que sentí por su presencia. Vendí la casa, ofreció. Encontré un pequeño apartamento en su lugar. Es todo lo que realmente necesito ahora mismo. La simple declaración representaba un cambio profundo en la hermana que siempre había querido más grande, mejor. Antes de que pudiera responder, continuó: he estado pensando mucho en los patrones, en cómo siempre esperaba que me dieran las cosas y cómo tú siempre trabajabas por lo que querías. Creo que he sido más pobre por ello, en las formas que importan. Fue quizás la cosa más consciente de sí misma que le había oído decir a mi hermana. Impulsivamente, crucé la habitación y la abracé, sintiendo cómo se tensaba de sorpresa antes de devolver cautelosamente el abrazo. Tenemos mucho que resolver, dije mientras nos separábamos. Pero me alegro de que estés aquí hoy. La ceremonia en sí fue todo lo que no sabía que quería: estar de pie con Rafael en la punta rocosa junto al faro, intercambiando votos que habíamos escrito nosotros mismos mientras las olas rompían abajo, y un pequeño círculo de personas que realmente se preocupaban por nosotros nos observaba. Sin decoraciones elaboradas, sin cientos de invitados, solo emoción auténtica y compromiso genuino. Durante la pequeña recepción que siguió en la cabaña del farero, noté a Valeria hablando con los padres de Rafael, su habitual dominio de las situaciones sociales reemplazado por una escucha atenta. Cuando me vio mirándola, sonrió tímidamente, levantando su copa en un pequeño brindis. Más tarde, mientras Rafael y yo nos preparábamos para partir hacia nuestra luna de miel en Islandia, Valeria se acercó con un pequeño paquete. Esto no es exactamente un regalo de bodas, explicó. Más bien una restitución. No es mucho, pero es un comienzo. Dentro de la caja había una delicada pulsera de plata que había admirado en el escaparate de una tienda cuando éramos adolescentes. Había ahorrado durante semanas para comprarla, solo para descubrir que ya no estaba cuando finalmente tuve suficiente dinero. Valeria nunca había admitido que nuestros padres se la habían comprado a ella en su lugar. La guardé todos estos años, dijo en voz baja. Debería haber sido tuya desde el principio. Mientras nos alejábamos del faro, Rafael miró la pulsera ahora en mi muñeca. ¿Estás bien con cómo fueron las cosas con Valeria? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que sí. No es perdón, exactamente. Todavía no. Pero podría ser el comienzo de algo nuevo, algo más saludable. ¿Y tus padres?, preguntó suavemente. Miré la costa que pasaba, hermosa en su escarpada complejidad. Eso llevará mucho más tiempo, si es que alguna vez sucede. Algunas traiciones cortan demasiado profundo para una simple resolución. Tenemos tiempo, dijo Rafael, buscando mi mano. Todo el tiempo que necesitemos. Mientras conducíamos hacia nuestro futuro, me di cuenta de que el dinero había sido devuelto,
pero el verdadero valor residía en lo que finalmente había reclamado para mí, el derecho a ser tratada con respeto, el coraje para hacer cumplir los límites y la sabiduría para reconstruir solo las relaciones que valen la pena salvar. 6 meses después de nuestra boda, Rafael y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar, una encantadora casa colonial con un porche envolvente y un arce en el patio delantero. Habíamos usado parte del fondo recuperado de la boda para el pago inicial, una decisión que se sintió como reclamar el propósito original del dinero, construir nuestro futuro juntos. El proceso de desempacar y establecerse trajo desafíos esperados, pero también momentos inesperados de alegría, organizar nuestros libros en estanterías empotradas, elegir colores de pintura para cada habitación, debatir los méritos de varios electrodomésticos de cocina. Estas tareas ordinarias adquirieron una profunda significación a medida que creábamos un espacio que era verdaderamente nuestro, gobernado por el respeto mutuo y la toma de decisiones compartida. Durante esos primeros meses, el dolor del distanciamiento familiar iba y venía como una marea. Algunos días, apenas pensaba en mis padres, absorta en mi nueva vida con Rafael. Otros días, una canción familiar en la radio o el aroma del perfume característico de mi madre en una transeúnte desencadenaba una ola de dolor tan intensa que me dejaba sin aliento. A sugerencia de Rafael, comencé a ver a una terapeuta, la doctora Adriana Martínez, que se especializaba en trauma familiar. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en un espacio seguro para examinar patrones que había aceptado como normales durante toda mi infancia. Lo que estás describiendo es una dinámica clásica del hijo dorado versus el chivo expiatorio, explicó la doctora Martínez durante una sesión particularmente reveladora. Tu hermana era la hija dorada que no podía hacer nada mal y recibía elogios y recursos desproporcionados. A ti te asignaron el papel de chivo expiatorio, de quien se esperaba que fuera autosuficiente y a quien se criticaba por los mismos comportamientos que se celebraban en tu hermana. ¿Pero por qué?, pregunté, la pregunta que me había atormentado desde la infancia. ¿Por qué los padres tratarían a sus hijos de manera tan diferente? A menudo no tiene nada que ver con los hijos en sí, respondió. Generalmente se deriva de los propios problemas no resueltos de los padres. A veces, un hijo les recuerda aspectos de sí mismos que no les gustan o que temen. A veces, un hijo simplemente se ajusta mejor a sus expectativas que otro. Estas ideas no sanaron de inmediato la herida de la traición, pero me ayudaron a comprender que la dinámica no era mi culpa, no era el resultado de alguna deficiencia fundamental en mí que me hiciera menos capable que mi hermana. Mi contacto con mis padres se mantuvo mínimo y estructurado. Después de 3 meses de completo silencio tras la boda, mi madre comenzó a enviar mensajes de texto cuidadosamente neutrales, fotos de su jardín, comentarios sobre el clima, enlaces a recetas que pensó que podrían gustarme. Respondí con igual neutralidad, breves reconocimientos sin inversión emocional. Mi padre tardó más en contactarme. Cuando finalmente llamó, 5 meses después de la boda, su voz tenía una vacilación desconocida. Los arces están cambiando de color temprano este año, dijo después de un saludo incómodo. Recordé que siempre te gustaban más los rojos. Era una cosa pequeña, este reconocimiento de una preferencia que había expresado en la infancia. Sin embargo, destacaba precisamente porque tales reconocimientos personales habían sido muy raros. Son hermosos, respondí, sin saber hacia dónde se dirigía esta conversación. Marisol, dijo, y luego hizo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. He estado pensando un poco sobre cómo eran las cosas, sobre el fondo de la boda. Permanecí en silencio, sin querer facilitarle las cosas. Me equivoqué, continuó finalmente. No deberíamos haber tomado tu dinero. Ahora lo veo. La admisión, llegando tantos meses después de la batalla legal, se sintió simultáneamente demasiado tarde y silenciosamente trascendental. No una disculpa elaborada, pero quizás el comienzo del reconocimiento. Gracias por decir eso, respondí, mi tono medido. Es importante que lo reconozcas. Hablamos solo unos minutos más sobre temas neutrales, como el cambio de estaciones y un nuevo restaurante en su vecindario, pero algo había cambiado, una pequeña grieta en el muro entre nosotros. La transformación de Valeria resultó ser más sustancial de lo que había esperado inicialmente. Después de vender la casa, no solo se mudó a un modesto apartamento, sino que también cambió de trabajo, dejando la prestigiosa firma de diseño por una empresa más pequeña que se enfocaba en proyectos de vivienda asequible.
Me di cuenta de que estaba persiguiendo el estatus, explicó durante una de nuestras reuniones mensuales para tomar café, una nueva tradición que habíamos establecido con cautela. Siempre queriendo la dirección impresionante, las marcas reconocibles, la envidia de los demás. Era agotador, y me convirtió en alguien que realmente no me gusta. Ver a mi hermana descubrir sus propios valores, separados de las expectativas de nuestros padres y de su patrón de derecho de toda la vida, fue a la vez sorprendente y extrañamente sanador. La Valeria que ahora se sentaba frente a mí, discutiendo reflexivamente su trabajo creando espacios funcionales para familias de bajos ingresos, parecía una persona diferente a la hermana que había hecho sonar las llaves de su casa con satisfacción engreída. Durante una de estas reuniones de café, 6 meses después de la boda, Valeria hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Crees que alguna vez los perdonarás por completo? A mamá y papá, quiero decir. Lo consideré cuidadosamente, revolviendo mi latte para ganar tiempo. No lo sé. Perdonar no es lo mismo que olvidar o fingir que nunca sucedió. Puedo establecer una nueva relación con ellos que tenga diferentes límites y expectativas, pero confianza total. No estoy segura de que eso sea posible. Valeria asintió, con una comprensión en sus ojos que habría sido inimaginable un año antes. ¿Y a mí? ¿Puedes perdonarme? Creo que ya lo he hecho, me di cuenta mientras lo decía. No porque lo que pasó no importe, sino porque has cambiado genuinamente la forma en que abordas nuestra relación. Has asumido la responsabilidad sin poner excusas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca merecí el trato preferencial, y tú nunca mereciste ser tratada como menos importante. Esa conversación marcó un punto de inflexión en mi proceso de sanación. Mientras que mi relación con mis padres continuó desarrollándose lentamente, con límites cuidadosos y una inversión emocional limitada, mi conexión con Valeria evolucionó hacia algo nuevo y sorprendentemente saludable. No la dinámica competitiva de nuestra infancia, sino una relación equilibrada entre dos mujeres adultas que estaban aprendiendo a verse y respetarse mutuamente. A medida que se acercaba nuestro primer aniversario de bodas, Rafael y yo discutimos cómo conmemorar la ocasión. En lugar de centrarnos únicamente en nuestra propia celebración, decidimos usar una parte del fondo restante de la boda para establecer una pequeña beca en nuestra alma mater, para estudiantes que demostraran responsabilidad financiera y liderazgo ético. Una forma de transformar lo que sucedió en algo positivo, sugirió Rafael, y estuve de acuerdo de todo corazón. La noche de nuestro aniversario, organizamos una pequeña cena para las personas que nos habían apoyado durante el año difícil, los padres de Rafael, mi tío Rubén y su esposa, Valeria, y los amigos cercanos que habían asistido a nuestra boda en el faro. Mientras miraba alrededor de la mesa de nuestro comedor a estas personas que habían elegido apoyarnos, que habían respetado nuestros límites y honrado nuestras decisiones, me di cuenta de algo profundo. La familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de quien está ahí para ti, quien te ve claramente, quien respeta tu autonomía y celebra tu alegría. Mi abuela lo había entendido. Su legado específico no era solo sobre dinero para una boda. Se trataba de reconocer mi valor cuando otros no lo hacían. La verdadera herencia que me dejó fue el ejemplo de su fuerza silenciosa, su apoyo inquebrantable, su capacidad de amar sin controlar. Más tarde esa noche, después de que nuestros invitados se hubieran ido y Rafael y yo nos sentáramos en el columpio de nuestro porche, viendo las luciérnagas parpadear en la oscuridad del verano, sentí una sensación de paz que había sido esquiva durante tanto tiempo. Estaba pensando en algo que mi abuela solía decir, le dije a Rafael, apoyándome en su hombro. Que las cosas más valiosas de la vida no te las pueden quitar sin tu permiso. Mujer sabia, comentó, su brazo apretándose a mi alrededor. Creo que tenía razón. Se llevaron el dinero, pero no pudieron quitarme mi autoestima una vez que decidí reclamarla. No pudieron quitar nuestro compromiso mutuo. No pudieron quitarme mi derecho a definir lo que significa la familia para mí. El viaje desde la traición hasta este momento de serena certeza había sido doloroso, pero necesario. Aprendí que defenderte no te convierte en egoísta, que establecer límites no es lo mismo que construir muros, que algunas relaciones pueden sanar y transformarse, mientras que otras quizás necesiten ser limitadas o terminadas por tu propio bienestar. Y lo más importante, aprendí que mi valor nunca dependió de la capacidad de mis padres para verlo. Esa comprensión, más que el dinero devuelto o la victoria legal, fue la verdadera resolución del doloroso capítulo de nuestra familia. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que cruzaron límites importantes?
¿Qué te ayudó a encontrar el coraje para proteger lo que era legítimamente tuyo? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale en me gusta y suscríbete para apoyar conversaciones más auténticas sobre la dinámica familiar. Recuerda que tu valor nunca está determinado por cómo te tratan los demás, sino por la integridad y el coraje con los que vives tu propia vida. Gracias por compartir este viaje conmigo, y que encuentres la fuerza para honrar tus propios límites cuando sea necesario.